Buenos días, compañeros y tutora. El día de hoy les vengo a explicar, a exponer, sobre todo, digamos, lo que es una exposición como tal, sobre la resolución 3100 del 2019 y la resolución 2654 del mismo 2019, que nos establece que nosotros como prestadores de salud tenemos que hacer la telefarmacia o telemedicina. Ya les explicaré por qué telemedicina. Y pues los lineamientos que nosotros tenemos que tener a través de las TIC que vamos a usar. Y ya les explicaré también por qué TIC. Entonces, ¿qué es la telefarmacia o la telemedicina? Son las relaciones que se establecen a distancia con los pacientes, pues para saber el procedimiento que se debe de llevar a cabo, ya sea de telemedicina o de telefarmacia. Entonces, cuando hablamos ya de telemedicina, hablamos ya de prestar un servicio médico como tal, como cuando vamos al doctor o vamos a un hospital, a una clínica. Es lo mismo. Se tienen que establecer acuerdos, se tienen que establecer acuerdos de confidencialidad, garantías y todo este tipo de cosas que se hace en un consultorio médico presencial, pero se va a hacer a través de las TIC. Y es lo mismo con la telefarmacia. Cuando nosotros vamos a dispensar un medicamento o este tipo de cosas, que nos llega la prescripción médica a la droguería y nosotros tenemos que dispensar todos estos medicamentos, ya sea de forma sincrónica o asincrónica, ya les explicaré un poco más adelante eso, pues también tenemos que tener la confidencialidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la telemedicina o la telefarmacia? ¿Cómo se hace? Entonces, empleamos varias TIC, ¿sí? Sobre todo en la telemedicina. En la telefarmacia no tanto, se puede hacer más asincrónica o sincrónicamente, pero la telemedicina usa más los medios sincrónicos, porque obviamente cuando vamos a una consultoría médica necesitamos que esté alguien ahí mismo atendiéndonos, ya sea a través de las TIC o presencialmente, ¿sí? Ya es diferente. Mientras que nosotros los que usamos la telefarmacia lo usamos ya desde ambos modos más frecuentes, ya sea sincrónico o asincrónico. Por ejemplo, en sincrónico puede ser una llamada, asincrónico puede ser un mensaje que te conteste a los 10 minutos, o las dispensaciones, incluso hay veces que se entregan el mismo día, hay veces que son el otro día, hay veces que son a los 3 días, ¿sí? Entonces, ¿es virtual o no? En la telemedicina se emplea más de, digámoslo, por así decirlo, de ambos modos. Porque siempre que está la otra persona a través de las TIC, muchas veces está la otra persona acá mostrándole lo que necesita el especialista, si se necesita un especialista, mostrándole a través de cámaras o dispositivos médicos qué es lo que está pasando con ese paciente. Ya nosotros desde la farmacia pues sí lo podemos hacer mucho más virtual, ¿sí? No es necesario que nosotros vayamos hasta allá por un paciente que necesita un medicamento porque pues no es necesario. Nosotros simplemente lo vamos a dispensar, vamos a entregar o vamos a vender, ¿sí? Entonces, a menos que, claro, ahorita que me pongo a pensar, claro, si ya son un servicio de inyectología que tienen el curso y todo ese tipo de cosas, obviamente pues hay que estar, ¿no? Pero estamos hablando de otra cosa, ya estamos hablando de dispensación o entrega de medicamentos, ¿sí? O venta. Entonces, ¿qué dispositivos médicos se pueden utilizar en la telemedicina? El ostoscopio digital, dermatoscopio, cámaras, por ejemplo, si supongamos que tienen un problema de que no escuchan por un oído, ¿sí? Y van a aplicar la telemedicina. Entonces, normalmente va otro médico ahí o otro enfermero
que es lo que le va a estar mostrando al otorrinolaringólogo, qué es lo que pasa, ¿sí? Con el oído. Entonces, pues este tipo de cosas, o el fonoaudiólogo, qué es lo que está pasando con el oído, tin, a través de cámaras, y le muestran pues lo que necesita ver, ¿sí? Porque nosotros no estamos especializados o no tenemos la práctica para mostrar ese tipo de cosas a lo que necesita ver el especialista. Entonces ya desde ahí se establece ya una cita presencial o se le pueden recetar unos medicamentos a través de la telemedicina para que nosotros con la telefarmacia también lo podamos pues dispensar. ¿Cuál es la infraestructura que se necesita? ¿Sí? Ahí ya estamos hablando más de la 2654 del 2019. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para la infraestructura? Se necesita una infraestructura tecnológica, ¿sí?, que permita el intercambio de información y en las actividades de telemedicina, como por ejemplo los dispositivos médicos, y pues deben de garantizar la confidencialidad, como les dije anteriormente, la seguridad de la información, y pues el prestador será responsable de su cumplimiento, que ahí ya es la 3100 del 2019. Entonces las dos van junticas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con los servicios? Bueno, acá en la infraestructura, como podemos ver aquí en esta imagen, se establecen telemedicina llamadas a través de llamadas, de videollamadas. La mayoría de veces es por videollamadas, porque siempre es sincrónicamente. Pero cuando ya nosotros estamos hablando de la telefarmacia, lo podemos hacer más sincrónica o asincrónicamente, a través de un mensaje, de un correo, eh, llamadas, también puede ser sincrónico, obvio. Y pues también estableciendo también siempre y siendo responsables de garantizar la confidencialidad y pues la seguridad de la información. Entonces, ¿qué servicios prestamos nosotros al utilizar la telefarmacia como ese instrumento, sí, que nos permite abordar muchas más áreas y muchos más beneficios, que también voy a hablarle de eso ahorita? Entonces, la dispensación o ventas de medicamentos a domicilio. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Podemos dispensar, entregar, enviar estos medicamentos, ¿sí?, a domicilio, para que pues el paciente no salga de su casa o pues tenga otros beneficios o pues podamos llegar a zonas des- mucho más alejadas, perdón, de una farmacia, de un hospital. Entonces, podemos ofrecer asesoría y seguimiento farmacéutico por videollamada o por chat, mucho más seguido. Podemos estar mucho más presentes con el paciente. Monitoreo del uso de medicamentos en pacientes crónicos. Ahí ya podemos incluso aplicar la farmacovigilancia. Si el paciente está mejorando con los medicamentos, si hay una alerta sanitaria, qué es lo que está pasando, si es que está comprando los medicamentos con otros fines, ¿sí? La educación, orientación y marketing sobre tratamientos, beneficios o descuentos. Yo no sé si a ustedes les ha llegado una persona que esté suscrita a Cruz Verde. Siempre le llega por SMS, hay 30% de descuento aquí, o los de Farmatodo, hay 30% en dermocosmética, que tenemos descuentos en lo que sea, ¿sí? Pero esto también nos permite abordar un mercado mucho más grande, que es el mercado virtual. Entonces, ¿qué beneficios tenemos nosotros con la telefarmacia? Pues primero que todo, el paciente tiene un beneficio grande, que es la comodidad sin salir de su casa. Simplemente sale a recibir, sale a pagar o sale pues a recibir el medicamento que le acabamos de dispensar. Tenemos más accesibilidad de ayuda a los pacientes en zonas rurales o con movilidad reducida, ¿sí? Si hay una persona que está usando muletas, está en silla de ruedas, pues lógicamente prefiere quedarse en su casa antes de que
salir en la silla de ruedas a buscar un medicamento a la farmacia. Entonces es mucho más fácil para nosotros y para ellos, sobre todo para ellos claramente, pues entregarle los medicamentos de esta forma. La accesibilidad y pues a la accesibilidad de ayuda también a los pacientes en zonas rurales, obviamente porque perdón, muchas zonas rurales carecen de estos tipos de servicios, ya sea de farmacias, de hospitales, y todos lo sabemos. Entonces, pues, una llamada es mucho más fácil, ¿no? El acompañamiento continuo a los pacientes crónicos. Como les dije anteriormente, para saber si hay una alerta sanitaria, si está usando los medicamentos con otro fin, si le está recibiendo los medicamentos, o sea, si su cuerpo está recibiendo los medicamentos de buena forma, de mala forma, para así también podemos avisarle al mismo especialista, doctor que lo esté atendiendo. Podemos hacer esa farmacovigilancia mucho más cercana. Y la reducción de errores para el control y toma de medicamentos. Y pues esto sería todo. Esto sería todo lo que es la telefarmacia, lo que envuelve las dos resoluciones, la 3100 del 2019 y la 2654 del mismo 2019. Y espero que haya sido de su agrado